La comparecencia de Mariano Rajoy como testigo en el juicio del caso Kitchen ha sido uno de los momentos más esperados del proceso debido a su posición como presidente del gobierno en el momento en que supuestamente se desarrolló la operación investigada. Su declaración se ha centrado en una línea clara: la desvinculación total de cualquier conocimiento o implicación en los hechos. En primer lugar, Rajoy ha insistido en que nunca tuvo conocimiento de la operación Kitchen, un supuesto dispositivo policial destinado a obtener información de Luis Bárcenas. Ha explicado que no recibía información sobre actuaciones policiales concretas y que, en cualquier caso, jamás se le había comunicado una operación ilegal. Con esta afirmación ha querido marcar una separación tajante entre el nivel político del gobierno y las decisiones operativas del Ministerio del Interior. Esta idea es clave, ya que sugiere que de haber existido irregularidades se habrían producido sin su autorización ni su conocimiento. En segundo lugar, Rajoy ha negado la existencia de una contabilidad paralela en el Partido Popular, lo que comúnmente se conoce como Caja B. Esta afirmación tiene relevancia directa en el caso, ya que la supuesta finalidad de la operación Kitchen habría sido recuperar o neutralizar documentos comprometedores relacionados con esa contabilidad. Al rechazar la existencia de dichos documentos, Rajoy cuestiona indirectamente la lógica misma de la operación investigada. Además, también ha evitado identificarse con los apodos utilizados en algunas pruebas, como el Barbas o el Asturiano, reforzando su estrategia de distanciamiento. Otro aspecto destacable de su declaración ha sido su tono contenido y sin grandes contradicciones, manteniendo una postura coherente con sus intervenciones anteriores en otros procesos judiciales relacionados con el Partido Popular. No ha aportado información nueva que permita avanzar en el esclarecimiento de los hechos, pero sí ha fijado con claridad su versión: desconocimiento absoluto y rechazo de cualquier irregularidad. En conjunto, su testimonio como testigo tiene un importante peso político y simbólico, aunque su impacto jurídico dependerá de cómo el tribunal valore su credibilidad en relación con el resto de pruebas y declaraciones, especialmente las de los acusados en la causa. La filosofía de David Chalmers se centra en uno de los problemas más profundos y desconcertantes: la naturaleza de la conciencia. Su aportación más conocida es la formulación del llamado problema difícil, que distingue entre explicar cómo funciona el cerebro y explicar por qué esos procesos generan experiencia subjetiva. Chalmers diferencia entre los problemas fáciles de la conciencia, como percibir, recordar o reaccionar, y el problema difícil, porque existe una experiencia interna cualitativa, lo que se denomina qualia. Por ejemplo, la ciencia puede describir cómo el cerebro procesa la luz para ver el color rojo, pero no porque ese proceso va acompañado de la vivencia subjetiva de rojo. Esta brecha entre lo físico y lo experiencial es el núcleo de su pensamiento. En este sentido, y para abordar este problema, Chalmers ha defendido una forma de dualismo no tradicional. No propone una separación clásica entre mente y cuerpo, sino la idea de que la conciencia podría ser una propiedad fundamental del universo, como el espacio, el tiempo o la masa. Esta postura se acerca a lo que algunos llaman panpsiquismo, la idea de que la conciencia, en formas muy básicas, podría estar presente en toda la realidad. Otro elemento también clave de su filosofía es el uso de experimentos mentales. Uno de los más famosos, sin duda, es el del zombi filosófico, un ser físicamente idéntico a un humano que actúa igual en todos los aspectos, pero que carece de experiencia consciente. Si este ser es concebible, argumenta Chalmers, entonces la conciencia no puede reducirse completamente a lo físico. Además, Chalmers ha contribuido al debate sobre la relación entre mente y tecnología. Ha explorado la posibilidad de que sistemas artificiales puedan llegar a ser conscientes, planteando preguntas sobre la inteligencia artificial y la simulación de mentes. También ha reflexionado sobre la hipótesis de que vivimos en una simulación, sugiriendo que, aunque sea una idea especulativa, no puede descartarse fácilmente desde el punto de vista filosófico. En conjunto,
Se puede afirmar que su filosofía desafía el materialismo estricto y abre la puerta a nuevas formas de entender la mente. Chalmers no ofrece una solución definitiva, pero sí redefine el problema de manera que obliga a replantear los límites de la ciencia y también de la metafísica. Su enfoque ha influido profundamente en la filosofía contemporánea y en disciplinas como, por ejemplo, la neurociencia y la inteligencia artificial. La filosofía de Rae Langton se sitúa en la intersección entre la filosofía del lenguaje, la metafísica y la filosofía feminista, y se caracteriza por una profunda preocupación por cómo el lenguaje y las estructuras sociales influyen en la libertad y la igualdad. Su trabajo ha tenido un impacto especialmente relevante en el análisis de la objetificación, la autoridad del discurso y las formas en que el poder se ejerce a través de las palabras. Uno de los ejes centrales de su pensamiento es la reinterpretación de la teoría de los actos de habla, originalmente desarrollada por Austin. Según esta teoría, el lenguaje no solo describe la realidad, sino que también realiza acciones. Por ejemplo, prometer, ordenar o declarar algo son ejemplos de actos que se llevan a cabo mediante palabras. Langton retoma esta idea para analizar cómo ciertos discursos pueden limitar la capacidad de acción de las personas, especialmente si pensamos en contextos de desigualdad de género. En este marco, su contribución más influyente es sin duda su análisis de la exhibición del cuerpo de la mujer como un tipo de acto de habla que puede contribuir a la subordinación de las mujeres. Inspirándose en parte en el trabajo de Catherine McKinnon, Langton argumenta que la exhibición del cuerpo femenino no solo representa la desigualdad, sino que puede ayudar a crearla y reforzarla. Esto ocurre porque ciertos discursos pueden silenciar a las mujeres, no en el sentido de impedirles hablar físicamente, sino en el de privar a sus palabras de eficacia. Por ejemplo, en un contexto donde ciertas normas sociales están muy arraigadas, un no puede no ser reconocido como una negativa válida. Y en este sentido, este fenómeno se relaciona con lo que Langton denomina injusticia discursiva, una forma de injusticia en la que las personas no pueden ejercer plenamente su capacidad de comunicación debido a estructuras de poder, a estructuras patriarcales fundamentalmente. Así el lenguaje se convierte en un campo donde se manifiestan y reproducen relaciones de dominación, algo que es negativo. Su análisis conecta con debates más amplios sobre libertad de expresión, mostrando que permitir todos los discursos sin atender a sus efectos puede perpetuar desigualdades profundas. Además de su trabajo en filosofía feminista, Langton ha realizado aportaciones importantes en metafísica, especialmente en la interpretación de la filosofía de Immanuel Kant. Ha defendido una lectura según la cual existen aspectos de la realidad que son independientes de nuestra forma de conocerlos, lo que refuerza su interés por los límites del conocimiento humano. La filosofía de Samuel Scheffler se centra en cuestiones de filosofía moral y política, especialmente en el valor de la vida humana, la justicia y la importancia de la continuidad de las sociedades. Su obra busca responder preguntas fundamentales como ¿por qué nos importa el futuro?, ¿qué hace valiosa una vida?, y cómo se justifican nuestras obligaciones hacia los demás. Uno de sus aportes más influyentes, sin duda, es su reflexión sobre la dependencia del valor de nuestras vidas respecto a la continuidad de la humanidad. Scheffler sostiene que muchas de las cosas que consideramos valiosas, proyectos personales o vitales, relaciones, instituciones, culturales, etc., dependen implícitamente de la idea de que la humanidad seguirá existiendo. En su conocido experimento mental de la hipótesis del desastre, imagina un mundo en el que la humanidad desaparece poco después de nuestra muerte natural. Sorprendentemente, argumenta que esto afectaría profundamente al valor que damos a nuestras actividades presentes, incluso si nuestra vida individual no se ve alterada directamente. En filosofía moral, Scheffler ha defendido también una posición que combina el igualitarismo con una preocupación por la imparcialidad.
considera que las desigualdades sociales requieren justificación y que las instituciones deben organizarse de manera que respeten la igualdad moral de todas las personas. Sin embargo, su enfoque no es puramente abstracto, sino que insiste en la importancia de las relaciones sociales concretas y de las estructuras que hacen posible la cooperación humana. En el ámbito político, Scheffler ha reflexionado sobre la legitimidad de las instituciones y las obligaciones que tenemos hacia los demás en sociedades complejas, como las actuales. Defiende que la justicia no solo es una cuestión de distribución de recursos, sino también de garantizar condiciones que permitan a las personas desarrollar realmente proyectos de vida significativos. Esto implica que las estructuras políticas deben sostener no solo la supervivencia material, sino también las bases culturales y sociales de la vida humana. Otro aspecto importante de su pensamiento es la idea de que nuestras razones morales no dependen únicamente del interés propio o del contrato social, sino de una comprensión más amplia de la interdependencia humana. Vivimos en redes de cooperación que hacen posible nuestro bienestar y esto genera obligaciones recíprocas que van más allá de lo estrictamente individual. La filosofía de Frank Jackson se centra principalmente en la filosofía de la mente, la teoría del conocimiento y la metafísica, con aportaciones decisivas al debate sobre la naturaleza de la conciencia y la relación entre lo físico y lo mental. Su trabajo es especialmente conocido por desafiar las posiciones estrictamente materialistas mediante argumentos basados en experimentos mentales. Su contribución más famosa es el experimento de Mary la científica. En este escenario, Mary es una investigadora que conoce todos los hechos físicos sobre el color, pero ha vivido toda su vida en una habitación en blanco y negro. Cuando sale por primera vez y ve el color rojo, Jackson pregunta: ¿aprende algo nuevo? Si la respuesta es sí, entonces, según su argumento, existen hechos sobre la experiencia consciente que no pueden reducirse a hechos físicos. Esto sugiere que el conocimiento físico completo no agota toda la realidad mental. A partir de este argumento, Jackson defendió inicialmente una forma de dualismo epistémico según la cual hay una diferencia entre el conocimiento físico y el conocimiento de la experiencia subjetiva. Sin embargo, con el tiempo revisó su postura y adoptó una versión más cercana, se podría decir, al fisicalismo, argumentando que aunque el argumento de Mary muestra una diferencia en el tipo de conocimiento, no necesariamente implica que existan sustancias no físicas. Otro aspecto importante también de su filosofía es su análisis de la intencionalidad y los estados mentales. Jackson ha explorado cómo los pensamientos y creencias representan el mundo y cómo estos estados pueden explicarse dentro de un marco físico sin perder su carácter explicativo. Su trabajo busca conciliar la intuición de que la experiencia consciente es algo especial con la idea de que el mundo es en última instancia físico. En metafísica también ha contribuido a debates sobre la identidad y la modalidad, es decir, sobre lo que es posible o necesario en distintos mundos posibles. Su enfoque suele combinar rigor analítico con experimentos mentales que ponen a prueba nuestras intuiciones filosóficas más profundas. En conjunto, la filosofía de Jackson es fundamental para el debate contemporáneo sobre la conciencia, ya que obliga a repensar si todo lo que sabemos sobre el mundo físico es suficiente para explicar la experiencia subjetiva. Su obra, por tanto, ha influido de manera decisiva en filósofos de la mente, neurocientíficos y también en teóricos de la inteligencia artificial.